¿Alguna vez te preguntaste qué es lo que realmente pasa allá afuera, en esas carreteras interminables, donde el asfalto parece no tener fin? Porque hay cosas que suceden a más de 100 kilómetros por hora, en la oscuridad de la madrugada, que jamás verás en ningún noticiero. Cosas que te dejan sin palabras, y hoy voy a contarte algunas de ellas. En 1988, yo tenía apenas 18 años y ganaba lo mínimo cargando cajas en un almacén. No tenía planes para la universidad, ni para nada en especial, hasta que un buen día apareció un tipo mayor conduciendo un reluciente Kenworth rojo. Parecía todo un personaje. Empezamos a conversar y así fue como me enteré de que ganaba 4 veces más que yo, simplemente por cruzar el país al volante de un camión. Miré mis zapatillas destrozadas y pensé, oye, yo puedo hacer eso. Así que tomé todos mis ahorros, que tenía guardados para comprarme un carro, y los invertí en sacar mi licencia comercial, lo que se conoce como CDL, que es el permiso que necesitas para operar camiones, autobuses o cualquier vehículo que transporte materiales peligrosos. Un mes después, ya estaba camino a mi primera entrevista de trabajo. Y desde entonces, no he parado. Llevamos casi 40 años en esto. Como cualquier trabajo, el transporte de carga tiene sus altibajos. Cuando la mercancía fluye, el dinero también. Si trabajas duro y te mantienes dentro de los límites, puedes ganar más de 6 cifras al año. El despachador decide el destino, pero una vez que enciendes, el motor solo existen tú, el radio CB y 36 toneladas de acero y caucho. He recorrido el país entero a costa de otros, y mientras la carga llegue a tiempo, nadie te está encima. El problema son esos asientos de suspensión neumática que igual parecen de concreto después de 12 horas sentado. Olvídate del día de acción de gracias, porque te lo comes dentro de un recipiente de plástico al costado de la autopista. Pero si me preguntas cuál es la parte más dura del trabajo, no es el combustible, los seguros, ni los clientes que te tratan como menos que nadie. No son las literas, la comida de las paradas, ni las duchas sospechosas. A todo eso uno se acostumbra. Lo peor del trabajo es, irónicamente, lo mismo que a veces es lo mejor: la gente que conoces en el camino. Y hoy quiero contarte algunas de esas historias. Pero antes de continuar, si todavía no lo has hecho, dale like a este video y suscríbete al canal. Subo contenido nuevo todos los lunes y jueves a las 9 p.m., hora del este. Ya somos una comunidad enorme y me encantaría tenerte aquí. Ahora sí, sigamos. 6 años después de haber comenzado en esto, iba a toda velocidad hacia el este por la Interestatal 80, justo al oeste de Lincoln, Nebraska. Eran aproximadamente las 2 de la madrugada, solo yo y el motor trabajando a unos 110 kilómetros por hora, con ese ronroneo característico de los viejos Detroit. El radio CB estaba más callado que una catedral, y lo único que rompía el silencio era el viento golpeando la cabina. De repente, en medio de la oscuridad, capté algo pálido moviéndose en el acotamiento. Bajé la velocidad y encendí las luces altas. Y ahí estaba, una chica de no más de 19 o 20 años, con un fino vestido blanco de verano, el cabello revuelto, sandalias en los pies y el pulgar extendido intentando que alguien la notara. He escuchado todas las historias de terror sobre recoger a desconocidos, las de los estafadores, los lunáticos, incluso la vieja leyenda del fantasma de la autopista que todo camionero ha oído al menos 100 veces. Normalmente hubiera seguido de largo, pero algo en su aspecto me hizo orillarse. Me bajé de la cabina y caminé hacia ella despacio para no asustarla. Le pregunté si quería que la llevara. Asintió con la cabeza y vino corriendo hacia mí. De cerca, la mochila que cargaba la hacía ver aún más joven.
Tenía manchas de maquillaje en las mejillas y pequeños moretones en los brazos, como si alguien la hubiera agarrado con demasiada fuerza. Me agradeció con voz temblorosa y subió al camión. Una vez en marcha, la chica permaneció en silencio unos 10 o 15 minutos. Le dije que lo que la había sacado ahí en medio de la noche no era asunto mío, pero que en mi cabina estaba a salvo. Me dijo que se llamaba Riley y me agradeció el aventón. Le respondí que no había problema, que esperaba que alguien hiciera lo mismo si fuera mi hija la que estuviera al costado de la autopista. Cuando me dijo que sonaba como un buen papá, pero que ella nunca llegó a conocer al suyo, simplemente me disculpé. No hice preguntas, solo le dije que el mundo puede ser muy cruel con la gente buena. No imaginé la reacción que vendría. De repente, soltó una carcajada histérica ante lo que se suponía era una frase de consuelo. Luego me explicó que su padre era solo un donante de esperma. Palabras de ella, no mías, y que le había hecho un favor quedándose fuera de su vida. Intenté cambiar el tema y le pregunté a dónde iba. Respondió con evasivas, y entonces empezó ella a hacerme preguntas. Fui honesto. Le conté a dónde me dirigía y qué transportaba. Me preguntó cómo era la vida de camionero, si dormía en el camión, si me asustaba pasar las noches en paradas oscuras. Luego me preguntó si estaba casado. Sin ninguna intención detrás, simple curiosidad, le dije la verdad, que llevaba casi 5 años de divorciado. Me atribuyó a su juventud el no saber cuándo detenerse, porque luego me preguntó directamente, ¿la amabas? Asentí, pero me quedé callado. Una señal clara de que no era mi tema favorito de conversación, y entonces Riley preguntó, ¿la golpeabas? Algo parecido al instinto paternal me hizo responder con calma. Solo le dije que no. Supuse que preguntaba porque había visto a su propio padre hacer lo mismo. Me respondió que yo no parecía ese tipo de hombre. Hubo un breve silencio antes de que preguntara si tenía hijos. Le dije que sí, que seguía considerándome padre, pero que la hija que tuve con mi ex esposa había fallecido hacía unos 10 años, cuando tenía solo 18. Lo que vino a continuación casi me hace frenar de golpe. Me preguntó si alguna vez había tocado a mi hija de manera inapropiada. Le dije con firmeza que no, y que ese tipo de preguntas dirigidas a desconocidos solo atraerían problemas hacia ella. Su rostro se ensombreció, y yo me quedé con una pregunta rondando. ¿Qué le había ocurrido a esta chica para sentirse tan cómoda diciendo eso? La tensión fue en aumento. Riley se puso más provocadora, más errática, más desafiante, y entonces sacó un arma de su mochila. Pequeña, parecía un calibre 22, pero con el cañón apuntándome desde tan cerca, el tamaño no importaba demasiado. Me ordenó que siguiera manejando. La situación había pasado de recoger a una chica en apuros a algo mucho más serio. Ya no era un simple favor en la carretera, era ajedrez. Y yo tenía que jugar inteligente. Cuando le pregunté a dónde iba, me ordenó callarme y seguir conduciendo. Y aunque lo que vino después sería difícil de olvidar, lo peor fue cuando sacó de su mochila un recipiente de plástico lleno de lo que al principio parecía barro. Pero cuando abrió la tapa y el olor llegó a mi nariz, supe que no era barro. Algo oscuro, viscoso y con una forma que reconocí de inmediato. Amenazó con hacerme daño si no miraba, y cuando lo hice, casi perdí el estómago. Luego afirmó que lo había sacado de un hombre en Denver al que dejó muerto en el suelo de un hotel. El corazón se me fue al suelo, pero segundos después soltó otra carcajada. Eran testículos de cerdo. Me había estado provocando todo el tiempo. En una parada de camiones me ordenó detenerme. Antes de bajar, me dijo que sabía que no iba a perseguirla ni hacerle daño, porque le recordaba a la hija que había perdido.
Tenía razón, la odié por todo lo que hizo esa noche, pero lo único que pude hacer fue alejarme, rezando para que encontrara su camino. Creo que mis primeros 6 meses como camionero me envejecieron 5 años. Todo lo que aprendes en la escuela de CDL parece escrito por alguien que nunca condujo un camión de verdad. Nada te prepara para dar marcha atrás con un remolque de 16 metros en una estación de combustible a las 2 de la madrugada, con 4 camioneros impacientes detrás. En mi tercera semana olvidé subir completamente las patas de apoyo del remolque. El resultado fue un remolque dañado y una deducción de $800. También aprendí rápido que el límite de 11 horas de conducción no es una sugerencia. Una noche, a 10 minutos del fin de mi turno, pensé que podía estirar un poco más. 20 minutos después, los reflectores de la autopista empezaron a bailar frente a mí. Terminé durmiendo 8 horas en un estacionamiento de Walmart, como si me hubieran noqueado. El transporte de larga distancia es 20% aprender a manejar el camión y 80% aprender a vivir dentro de él. Fue un proceso duro, pero a los 4 o 5 meses las cosas encajaron. Encontré mi ritmo de sueño, aprendí a encadenar las ruedas en la nieve y a lidiar con los que creen que el carril izquierdo es suyo. Llegó un momento en que pensé, sí, esto es mi lugar. Pero no todo fueron glorias. Uno de los errores de esos primeros tiempos casi me cuesta la vida. Una mañana cruzando Oregon por la Interestatal 84, era uno de esos días grises del noroeste. Solo yo, mi radio y un termo de café. De repente, una camioneta Chevy oscura con vidrios polarizados se acercó a mi lado a una velocidad que hacía que yo pareciera estar estacionado. Antes de que pudiera pensar nada, mi espejo retrovisor se iluminó como si hubiera una fiesta de luces rojas y azules. Una unidad sin identificar, sin marcas, sin logotipos. El corazón me subió a la garganta, me orillé, puse las manos en el volante como me enseñaron y esperé. El conductor bajó vestido con chaleco táctico completo, cinturón con pistola, sin placa visible, sin insignia en la camisa. Se acercó, me pidió documentos, los revisó apenas 20 segundos y luego me dijo que bajara porque quería revisar el remolque. Abrí las puertas del remolque siguiendo sus instrucciones. Todo parecía normal, y entonces hizo algo que no esperaba. Silbó, fuerte, y de entre los árboles al costado de la carretera empezaron a salir hombres, 12, quizás 15, todos vestidos de negro, con pasamontañas. Mi primer instinto fue correr hacia la cabina, pero antes de dar un paso, el tipo ya tenía la pistola apuntándome. Y pusieron de rodillas. Con un cañón apuntando a mi frente, me preguntó si era estadounidense, si era un verdadero americano, y luego si era judío. Yo no lo soy, pero dado el contexto, mencionar mis raíces turcas y musulmanas no parecía la mejor opción. Les dije que mi familia era griega y cristiana. Mientras tanto, sus hombres vaciaban mi remolque de municiones, raciones de combate y chalecos antibalas, todo catalogado simplemente como artículos deportivos. Una vez que terminaron, el líder me preguntó si necesitaba dispararme antes de irse. Cuando le dije que no tenía arma en la cabina, se rió y me recomendó que consiguiera una. Me ordenó quedarme de rodillas hasta que se fueran, subió a su Chevy y desapareció. Después me enteré de que probablemente eran miembros de la Hermandad Silenciosa, un grupo de milicias del noroeste del Pacífico, que siguió operando durante años hasta que el FBI los desarticuló. Siempre me consideré muy afortunado de haber salido vivo de ese encuentro. Muchos años después, conducía por las montañas de Colorado durante una nevada nocturna entre Denver y Aspen, cerca de la 1 de la madrugada. Manejar un camión de noche es una cosa.
entre montañas nevadas a esa hora es algo completamente distinto. Con sensación térmica de -10 °F, las luces altas crean una pared de luz cegadora. Las marcas de la carretera desaparecen bajo la nieve, los espejos se congelan, y el hielo negro te puede sorprender cuando ya no hay nada que puedas hacer. Fue en esas condiciones cuando, de la nada, una mancha rosada apareció frente a mí desde el banco de nieve. El tiempo pareció ralentizarse. Supe que era una niña. Pisé los frenos con todo lo que tenía. El motor Jake bramó, el remolque crujió, el sistema ABS sonó como ametralladora. Giré hacia el carril contrario alejándome del barranco. Nieve volando, cadenas traqueteando. Y ahí estaba ella, con esos ojos enormes, congelada como un venado ante los faros. La pasé rozando a unos 15 km/h. Cuando finalmente habló, la piel se me puso de gallina. Solo dijo, «Él me va a atrapar». No sabía su nombre, solo que podía correr muy rápido, incluso más rápido que un camión, y que podía volar. Me contó que había escapado de ese hombre quien la sacó de un estacionamiento de supermercado mientras hacía compras con su mamá. Desde entonces no había vuelto a verla. La llevé directamente a la oficina del sheriff del condado en un lugar llamado Vail. Ahí nos separamos. Nunca leí nada en el periódico local. Ningún reportero llamó a mi puerta, ningún policía tampoco, pero pienso en esa niña de vez en cuando. Para ahora ya debe ser una mujer adulta, quizás con hijos propios. Espero que haya vuelto con su mamá y espero que haya podido crecer feliz a pesar de todo lo que vivió. Durante 4 años trabajé en una empresa de transporte en California. No eran camiones de 18 ruedas, sino vehículos con almacenamiento refrigerado en la parte trasera. Por lo general, mis compañeros eran buena gente. La gerencia era otro asunto, pero los que estábamos en el mismo nivel éramos un gran equipo y me enorgullece seguir en contacto con varios de ellos hasta hoy. 5 o 6 meses antes de que renunciara en protesta, contrataron a un tipo llamado Jerry. Parecía un individuo normal al principio, un poco callado quizás, pero cumplía sus entregas y no tenía problemas con nadie. Hasta que llegó mi primera señal de alerta. Un colega llamado Tony quiso mostrarle fotos de su sobrina que acababa de empezar la escuela primaria. Todos miraron con entusiasmo y dijeron algo amable. Jerry simplemente dijo, «No, gracias», con una frialdad que cortaba el ambiente. Tony se ofendió y mientras más lo pensaba yo, más me molestaba. Unos meses después, al volver al depósito, vi uno de nuestros camiones estacionado cerca de una escuela primaria, no en el estacionamiento de la escuela. Reduje la velocidad esperando ver a algún colega para saludarlo. Era Jerry, y su camión no estaba en el lugar de entregas, solo estaba parado, mirando a los niños jugar en el patio. Pensé que quizás tenía un hijo en esa escuela, o que estaba tomando un descanso. Seguí de largo. Menos de una semana después, en mi día libre, pasé por la misma escuela, el mismo camión, el mismo lugar, Jerry en la misma posición. Esta vez, vi que sostenía el teléfono cerca del pecho grabando el patio. Me estacioné, caminé hacia él y lo confronté. Saltó del susto, bloqueó el teléfono y lo guardó en el bolsillo. Le exigí que me mostrara la galería. Se negó. Empezamos a llamar la atención de maestros y niños, y Jerry subió a su camión y se fue. Esa noche llamé a mi supervisor, quien me advirtió que sin evidencia fotográfica todo sería mi palabra contra la de Jerry. Cuando volví al trabajo, Jerry seguía ahí. Gerencia me llamó a una reunión que resultó ser todo lo contrario de lo que esperaba. Yo era el que estaba equivocado por acosar a Jerry. Según él, tenía interés en la fotografía y yo simplemente le hacía la vida imposible. Si seguía así, me despedirían.
Renuncié ese mismo día. No me fui de inmediato. Cumplí mis 2 semanas. Pero no estaba dispuesto a trabajar ni un segundo más del necesario en una empresa que protegía a alguien así. Meses después, me enteré de que Jerry había sido arrestado en el trabajo. Era parte de una operación del FBI contra depredadores en línea. Pensaba que estaba hablando con una niña de 13 años y era un agente encubierto. Cuando me enteré, fui directamente a mi antigua empresa a hablar con el de Recursos Humanos, que casi me había despedido por señalar lo que estaba pasando. Por suerte, ese día no estaba. Y bendita la suerte, porque seguramente hubiera terminado preso yo también. Si hay 2 cosas que todo esto me dejó grabadas a fuego, son estas. Número 1. Siempre confía en tus instintos. Número 2. El Departamento de Recursos Humanos puede ser un verdadero dolor de cabeza. El camino te enseña cosas que ningún manual puede explicarte. Te muestra lo mejor y lo peor de la humanidad, muchas veces en la misma noche. Y lo único que puedes hacer es mantenerte alerta, confiar en tu intuición y seguir rodando. Oye, gracias por acompañarme hasta el final. Haz clic en la campanita para que no te pierdas ninguna de mis próximas narraciones. Subo videos todos los lunes y jueves a las 9 p.m., hora del este, y tenemos transmisiones en vivo los domingos y miércoles por la noche. Si tienes una historia que quieras compartir, mándamela a letsreadsubeckmail.com y puede que la escuches en el próximo video. Si quieres apoyarme aún más, únete en Patreon o presiona el botón de membresía para conocer los beneficios exclusivos. También puedes encontrar todas estas historias en el podcast Let's Read, disponible en todas las plataformas. Y si te gustan los casos de crimen verdadero, visita mi otro canal, Saturn Soul. Todos los enlaces están en la descripción. Gracias, amigos. Y recuerda,